Pues muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de los distintos canales de distribución del programa de investigación en cambio climático de la UNAM y a las personas que amablemente se han unido a través de Zoom. Como ustedes habrán visto y por eso están aquí, un poco la intención de hacer este panel fue eh, por invitación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que cada año nos alienta a hacer algún ejercicio relacionado para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y además el programa tiene también dentro de sus intereses siempre promover los temas de género dentro de la investigación del cambio climático. Entonces, en ese sentido, pues juntamos un panel a tres investigadoras que creemos que han abordado a lo largo del tiempo este tema, sobre todo en cuestiones de educación y financiamiento, y creo que nos pueden dar algunas pues visiones y ángulos en los cuales podemos discutir este tema, ¿no? Desde la coordinación de la igualdad perdón, de la igualdad para el género de la UNAM, digamos que el tema de este año había sido invertir para transformar y un poco, pues queríamos discutir eso, ¿no? ¿Qué significa invertir para las mujeres y sobre todo en temas de cambio climático? Y si en realidad tendríamos que ir por esas líneas de desarrollo o no, ¿no? Y bueno, tenemos a tres doctoras el día de hoy, entonces me voy a permitir presentar a la primera, que es la doctora Miriam Gayantaki, quien es profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Nuevo México. Explora relaciones de poder en la era del cambio climático global y utiliza ecología política y geografía feminista decolonial para trazar el desarrollo de políticas climáticas dentro de espacios políticos, científicos y dentro de pueblos y comunidades donde se implementan estas políticas climáticas. Además, investiga la manera en que diversas personas aceptan, rechazan o cambian activamente el debate climático para adaptarlo a sus necesidades con el fin de que la investigación sobre el tema sea más efectiva para las comunidades vulnerables y subrepresentadas. Y bueno, le voy a dar primero la palabra a la doctora Miriam para que haga una primera intervención y después iremos con las demás colegas y al final haremos algunas preguntas para dialogar un poco. Entonces, adelante, Miriam. Hola, muchísimas gracias Darío por la invitación y es un gran gusto verte, María. Y Úrsula, no, creo que no hemos coincidido, pero he escuchado mucho de ti, entonces es un gran honor estar aquí con ustedes y pues me estoy emocionada para nuestra conversación, ¿no? Después de esto. Entonces, al inicio Darío me mandó como esta propuesta y yo le comenté como que, bueno, pues yo no soy economista, ¿no? Entonces, y de hecho yo llego a esta como la arquitectura de financiación global desde una perspectiva bastante crítica. Entonces le pregunté, ¿no? Que si yo era como adecuada para esto. Entonces, de cierta manera, yo creo que aquí doy la intervención y luego las escucharemos a las demás y de ahí saldrá una conversación, ¿no? Entonces, yo quiero decir que yo abordo esta temática pues desde un formamiento eh, de geografía humana, humanística, ¿no? Y yo creo que desde una ecología política feminista, sobre todo este tema de financiación, ¿no? A la investigación y enseñanza climática, porque la ecología política feminista se enfoca en relaciones de poder y cómo éstas han construido diferencias sociales, ¿no? Cómo se construye el género, se construye la raza, la etnia, la nacionalidad, y esto determina mucho los accesos a recursos, determina acceso a conocimiento, también determina cómo se legitima el conocimiento, ¿no? Entonces, yo abordo esta temática desde esta ecología política feminista. Y también yo creo que antes de entrar como a la financiación climática, pues cabe señalar que cómo se financian proyectos de investigaciones y educación, pues se refleja mucho en la arquitectura financiera global, ¿no? Y pues en esta arquitectura global, pues predominan decisiones ciegas sobre relaciones sociales, incluyendo las de género. ¿No? O sea, hay más relaciones que nada más las de género, pero ahorita es en la que nos vamos a enfocar y pues por eso es necesario una incorporación, pues porque no existe, ¿no? Básicamente, o sea, a lo más simple.
Entonces, pues cuando no estamos considerando a más del 50% de la población dentro de estas, dentro de estas instituciones tan importantes, pues obviamente que van a continuar asimetrías sociales que ponen a las mujeres y personas de color en desventaja ante no nada más decisiones financieras, pero también los impactos de cambio climático, pero también las soluciones al cambio climático, ¿no? Porque muchas veces estas mismas soluciones, sobre todo si vienen como en financiamiento y no están considerando relaciones de género, el dinero y los recursos pues van a ir a gente más visibilizada, ¿no? Y van a soler ser pues hombres o terratenientes o cualquier cuestión que ya se ve, ahí va a ir el recurso, ¿no? Entonces eso también hay que ir pensando, si estamos hablando de dinero, ¿cómo hacemos que este dinero que se distribuye, que no incremente desigualdades, ¿no? Que no materialice relaciones, inequidades de género, ¿no? Y también, pues, se me hace bastante simplista tratar de resolver problemas muy complejos, pues, a base como de compensaciones económicas, ¿no? O tratar de hacer como costo-beneficio. Hay muchísimas más cuestiones, mucho más complicadas, mucho más históricas, ¿no? Entonces, yo creo que también ese es un punto que señalar. Entonces, eso también es necesario incorporar una perspectiva de género dentro del financiamiento global y bueno, y en la investigación y de educación, porque no existe, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que pensar que una de las soluciones que se promueven, que sería muy fácil, es, bueno, oigan, no hay mujeres, pues hay que meter mujeres, ¿no? Bueno, yo quiero como pensar, ¿no? A partir de aquí y decir, bueno, incorporar a mujeres dentro de estructuras que excluyen no va a cambiar las estructuras, ¿no? Entonces yo aquí estoy tratando de como que pensemos en estructuras, ¿no? No en como quién falta, sino más bien quién excluye, qué estructuras excluye a qué tipo de personas, ¿no? Entonces, una solución más compleja, pero que sería mucho más holística, sería preguntar por qué no hay mujeres, ¿no? Aquí ya ni estamos hablando de perspectiva de género, es nada más, ¿por qué no hay mujeres dentro de este sistema? Y pues también se puede preguntar esta pregunta dentro de todo lo que funciona dentro de nuestra organización social, ¿no? Y una vez que se pregunta eso, pues llevamos a la realización de que esta exclusión de género, y yo también quiero decir de raza, etnia, nacionalidad, del sur global, no fue accidental, no es accidental, ¿no? Ha sido central para la acumulación de capital a nivel global, ¿no? Y también hay que señalar que mucho de este sistema financiero enriquece a los que ya tienen capital, ¿no? Entonces el flujo siempre va del sur al norte, por ejemplo, de mujeres a hombres, de personas de color a personas blancas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no puede ser como si estamos empezando a pensar que es necesario repartir dinero, distribuir dinero, no podemos empezar como si hoy fuera el punto cero, ¿no? Hay que historizar todo esto, hay que hacerlo todo político. Y yo creo que también es esencial dentro de la estructura financiera pensar cómo la desigualdad de género, en términos de cómo pensamos la economía, es a partir de las estructuras económicas de producción. ¿Sí? Entonces, y de aquí hay que también ir pensando en la división sexual del trabajo, ¿no? Donde el trabajo que es etiquetado para mujeres, ¿no? De cuidado y doméstico no se considera trabajo productivo, entonces normalmente no es salariado, ¿sí? Y entonces lo que estoy aquí señalando es que esto es estructural, ¿no? Pero entonces el trabajo que se considera de mujeres no salariado no recibe como dinero, ¿no? Pero sin embargo, lo clave aquí es que es este mismo trabajo el que subsidia el sistema financiero global. Otra vez, el trabajo invisibilizado de mujeres, doméstico y de cuidado, subsidia al sistema financiero global. ¿Sí? Y obviamente aquí hay que señalar que grupos que tienen múltiples discriminaciones sufren los mayores impactos, ¿no? Tanto económicos como climáticos, y que también
hay que ir como más allá de pensar género igual a mujer, ¿no? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, urbanas de clase media alta, a partir de ahí que pueden externalizar estas labores domésticos y de cuidado con mujeres de color, indígenas migrantes, más pobres, incluso con hombres, ¿no? Y entonces la economía ortodoxa no está contemplando esto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la necesidad de una perspectiva de género dentro del financiamiento hacia la investigación y la educación climática, yo quiero como de verdad complicar esta temática, ¿no? Para que no podamos nada más decir que la solución está en nada más meter mujeres, ¿no? Por ejemplo, o hacer o crear proyectos para mujeres. Entonces, yo creo que es muy, muy central que como nuestras soluciones que no sean esencialistas, que no esencialicen roles de género, ¿no? Por ejemplo, dentro del cambio climático, si nada más estamos abordando que la mujer está como enfocada en trabajo doméstico, entonces vamos a, no sé, para reducir inequidades de género, vamos a repartir estufas eficientes, pero lo que hace esta intervención es que materializa esta división sexual del trabajo, donde se fortalecen los roles tradicionales, ¿no? Entonces estamos idealizando lo que son las comunidades y a las mujeres rurales, y de repente las mujeres rurales representan todo género, ¿no? Pero pues género y mujeres existen más allá de en comunidades rurales, ¿no? Entonces, como las dinámicas de género existen, por eso yo investigo desde la ciencia, la política, la acción climática, porque existimos mujeres y existen relaciones de género a todo nivel, y entonces hay que tener cuidado de no reproducir las desigualdades. Entonces yo creo que ya como en términos de recomendaciones, ¿no? Se me hace que es muy importante que el financiamiento hacia la investigación y educación climática no materialice esta división sexual del trabajo, ¿sí? Que la perspectiva de género no fortalezca políticas identitarias de género donde impulsen más trabajo doméstico, trabajo voluntario o trabajo de cuidado que ni se remunera como se debería de remunerar, ¿no? Que los proyectos etiquetados para mujeres o hacia mujeres, que no sean los programitas más chiquititos, ¿no? Que tengan el menor asignación presupuestal o que se enfoque como en poblaciones directas, ¿no? En comunidades, porque otra vez, género existe a todo nivel y es muy necesario que nos movamos de los impactos a las causas, ¿no? Eso se me hace clave. Entonces, a mí se me hace que sería una gran oportunidad que esta perspectiva de género nos mueva nuestro enfoque como de proyectitos a enfocarnos en los intereses económicos más fuertes. Por ejemplo, la generación del problema de cambio climático es a partir de estructuras de producción. Entonces, enfocar esta perspectiva de género en sectores de energía y de transporte, en agricultura industrial, en los extractivismos, ¿no? Que estas son más bien estructuras que exacerban desigualdades de género. Entonces, las perspectivas de género deben ir mucho más allá de añadir a mujeres, ¿no? Ya que entendemos que la desigualdad de género es estructural y nace a partir de relaciones de producción y que deriva de las prácticas a partir de una organización social, ¿no? Y entonces hay que de verdad como fisurar la opresión económica que viven las mujeres dentro de esta arquitectura de financiación global, y pues yo creo que viene de ahí donde la perspectiva de género puede ser muy útil, ¿no? A señalar estas estructuras que oprimen a las mujeres económicamente antes de como pensar que son neutras, ¿no? No hay neutralidad aquí dentro del sistema financiero global. Entonces, de ahí viene mi intervención y ahí voy a parar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Miriam. Y bueno, vamos a pasar con la intervención de la doctora Úrsula, pero antes quisiera presentarla. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el área de equidad y género. Estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, computación,
Antropología y Ecología en Madagascar, París, Zúrich y México, y cuenta con un doctorado en Antropología Social con especialidad en Ecología de la Universidad de Zúrich. Y bueno, ha participado en el IPCC y en distintas comisiones de la ONU, así como en distintos puestos estatales, ¿no? Entonces, adelante, doctora Úrsula. Muchísimas gracias. Voy a tratar de subir el PowerPoint a ver si me deja. Voy de una vez hacia la pregunta de investigación y la pregunta es primero darte gracias a esta posibilidad de hablar y me encantó la intervención de Miriam porque me va a dar la posibilidad de regresar hacia la parte histórica, de dónde viene esta discriminación. Y claro, como la pregunta que me hago para esta intervención es, ¿cómo podemos mitigar los impactos del cambio climático en la calidad y cantidad del agua con una perspectiva de género y los recursos financieros disponibles y necesarios a pesar de estar inmerso? Y aquí hablo de una fase histórica de la Tierra que yo la llamo Patriaceno. No es el Antropoceno ni el Capitaloceno, sino es realmente el Patriaceno. ¿Por qué razón? Es un proceso histórico donde precisamente el problema del acceso a los financiamientos sociohistórico y ambientalmente está controlado por hombres poderosos, quienes han destruido los clanes maternales de cuidado de la niñez y de las mujeres gracias a la propiedad privada, al ganado, a la compra de mujeres de esclavas y sobre todo, y ese es tema crucial, hablar de la violencia, porque estos hombres poderosos han producido armas, ejércitos, conquistado tierras, explotado recursos naturales y consolidado un poder con creencias religiosas múltiples. No hay una sola religión en el mundo que no sea patriarcal. Hoy día tenemos élites transnacionales, como claramente lo dijo Miriam, ¿no? Que siguen acumulando riqueza mediante guerras, violencia y generando, por otra parte, cambio climático, pobreza, dilemas de supervivencia por su afán de lucro. Y sabemos que más del 75% de los gases de efecto invernadero que causan básicamente las sequías en nuestras regiones afectan obviamente a nuestra parte. Entonces, el tema es cómo el Patriaceno ha obstaculizado la seguridad hídrica, las inversiones en agua, la sustentabilidad y los derechos humanos. Y obviamente ha impedido, y lo vemos claramente en México, es una aberración hablar de inversiones económicos en el agua cuando no tomamos en cuenta la GIR, las ecotecnias, los procesos, pero también tenemos, claro, una gobernanza con políticas participativas de hombres, mujeres, de indígenas, y quiero insistir aquí que a nivel mundial los indígenas representan el 5% de la población global del planeta, pero conservan 80% de la biodiversidad que mitigan enormemente el cambio climático. Pero también los planes y proyectos son básicamente tecnológicamente orientados. Nada más quiero ver que ahorita la presión sobre México por ejemplo, todo lo que precisamente estos globos que acaban de aventar sobre Baja California, por ejemplo, con dióxido sulfúrico, ¿no? O sea, esos son problemas serios donde afortunadamente el gobierno reaccionó y dice, esto va en contra de la sustentabilidad. Entonces, ¿qué pasa con las finanzas? Primero, siempre son insuficientes, pero además se ha entendido que el agua, igual como otros procesos, es un bien público. No, es un bien privado. Las concesiones en México, por ejemplo, con la Conagua, todavía tienen en manos, pues la agricultura comercial tiene más del 70% de este proceso. Nosotros en Morelos tenemos precisamente la Coca-Cola asentado
con sus pozos sobre el acuífero de Morelos, que es el Tescal. La tecnología no es sustentable, sino es todavía de tubos. Y donde todo el mundo habla que hay que reparar fugas, pero nadie habla en una prevención, en un manejo que vamos a hablar y donde precisamente mujeres y hombres podemos hacerlo. El personal capacitado. Hoy dicen en las noticias que el 98% de los sistemas de agua potables no tienen personal capacitado y no tienen finanzas. Pues, pero tenemos un sistema que no tiene Contraloría Ciudadanía y que no está precisamente controlado. Y por lo tanto, la gestión del agua y del clima con una información insuficiente, competencias tecnológicas, sin la capacidad, no nos han ayudado. Entonces, ¿cuál es una propuesta? Nosotros vivimos en la zona central, que hay como 52 millones de personas y todos, todos alrededor lo pueden ver, la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, tienen escasez de agua. ¿Por qué razón? Porque hemos seguido un modelo de destrucción, y esto tiene que ver con el cambio climático, del agua, de los bosques, ¿para qué? Para beneficiar. Y si ven en este mapa, tenemos más o menos 882.000 hectáreas de bosques, de áreas naturales protegidos y de cultivos que nos permitirían un manejo sustentable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos manejar los recursos ambientales, sociales y obviamente enfrentando el cambio climático, el cambio ambiental global? Entender las presiones sobre los recursos naturales, ver los mecanismos de explotación privados en manos de estas mineras, en manos de empresas extractivistas. ¿Para qué usamos los recursos? Tenemos precipitaciones, tenemos acuíferos, lagos, embalses, humedales, agua biológico residual, desalada, agua en el suelo, o sea, todo eso son recursos disponibles. ¿Para qué los usamos? Poco en el doméstico, más en lo agropecuario, altamente contaminante en la industria, y por lo tanto una pregunta importante es el bienestar y la calidad de vida. Y claro, si no le damos apoyo a la naturaleza y si no logramos acuerdos entre actores sociales, políticos, empresariales, no podemos enfrentar las fuerzas de cambio que nos están gestando y ganando, y que obviamente donde el tema de género es crucial. Las mujeres estamos muchas veces, como dijo Miriam, claramente de adorno, pero tenemos una capacidad para poder avanzar enormemente. Y aquí viene el empoderamiento. Me dio mucho gusto que la CEPAL empezó a desarrollar la economía del cuidado. No como migajas, no, al contrario. En este Patria Cena no hay más que darle una autonomía fuerte a las mujeres con igualdad de género, donde hay autonomía física, autonomía económica y donde hay autonomía en las tomas de decisiones y donde obviamente se respetan los derechos, tanto los civiles como los políticos, como los económicos, sociales y culturales, como las de la vida libre de violencia y discriminación. Estamos precisamente en el mes donde estamos discutiendo este tema, pero también los derechos colectivos, ambientales, climáticos, y precisamente ahí está el tema crucial que necesitamos. Incluyen los derechos sexuales, reproductivos de hombres, pero sobre todo de mujeres. Y esto nos lleva a dónde estamos fincados en obviamente las ODS de las Naciones Unidas, ¿no? Pero también la Agenda Regional de Género, en la de desarrollo, en simplemente la Agenda 2030 y la Plataforma de Acción de Beijing. ¿Y dónde tenemos que trabajar? La economía es una parte, pero atrás están la cultura,
patriarcal, discriminatoria, violenta, que ha durante miles de años hecho privilegios para grupos específicos y donde ha habido una rígida división sexual del trabajo injusto y precisamente donde tenemos ahorita una economía del cuidado ambiental, social, política, cultural, sexual, a la vida y al ambiente para poder tener una nueva igualdad que supera no solamente la pobreza, donde tenemos la mayor parte de las pobres son mujeres, son niñas, sino donde tenemos un cambio en este proceso de la concentración de las relaciones de jerarquía. Y por lo tanto coincido que no podemos hablar al cambio climático, al manejo del agua, si no tenemos integralmente un combate hacia este patriarceno que nos está llevando hacia procesos que nos deberían dar salud, bienestar, felicidad, buen trato. El buen trato es una categoría feminista. ¿Para qué? Para entender, pero también sentir y practicar la igualdad de género desde una perspectiva amoroso, de donde podemos nosotros intervenir y que, donde todas y todos participan en un proceso integral de avance. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. No, gracias a ustedes, doctora Úrsula, por poner sobre la mesa otros conceptos como el patriarceno y la autonomía para las mujeres, ¿no? Y bueno, ahora le daré la palabra a la doctora María Frangú. Ella es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Estudió química en la Universidad Aristóteles de Salónica. Es licenciada en Tecnología Medioambiental por el Imperial College de Londres y doctora en Ciencias Medioambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como investigadora se motiva por la búsqueda de la justicia socioambiental utilizando métodos y teorías de la geografía ambiental, las ciencias ambientales, la ecología política feminista y la ecología industrial. Más concretamente, su investigación se centra en cómo las políticas estatales, los marcos legales y las infraestructuras y tecnologías hidráulicas contribuyen a la construcción social y política de la escasez de agua. Adelante, doctora. Súper, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación sobre todo y también es como un placer y un honor estar aquí, no solo invitada por el programa de investigación El Cambio Climático, pero también compartiendo la palabra con Miriam y Úrsula. Es un placer y además sus posturas, digamos, como sus presentaciones ayudan mucho, ¿no? Para armar desde el punto de vista de cada uno poder abordar este tema que es tan complicado y que además nos estamos topando todo el rato, ¿no? Yo quería empezar diciendo que como un poco a poner en diálogo cómo la sociedad con la universidad, tomé muy literalmente este tema del financiamiento en la investigación, pensé harto como en el ámbito académico, y claramente la universidad no está aislada de la sociedad, ¿no? Y es muy lindo ver cómo las luchas sociales, cómo los cambios profundos que se hacen en la sociedad mediante paradigmas muy drásticos o más radicales, ¿no? Se están traspasando en cómo se piensa la universidad y en cómo se hace la universidad, ¿no? Un ejemplo, como yo soy académica en Chile, un país muy connotado también por su movimiento feminista, la lucha por sus estudiantes. Fue muy lindo ver, por ejemplo, cómo la ola feminista chilena de 2018, que empezó por unas universitarias que denunciaban varios acosos por parte de sus profesores sin estar castigados, cómo eso ha conllevado a una ola feminista que ha sacudido culturalmente todo el país desde sus cimientos y cómo también esto ha tenido muchas repercusiones en cómo se hace en la academia chilena, ¿no? Esta sensibilidad de género ha pasado desde la sociedad a la política universitaria, tanto mediante la institucionalidad académica, ya tenemos oficinas de género, comités de convivencia y de buen trato, políticas
contra el acoso, apoyo a las víctimas de acoso, e incluso se está pasando ahora a políticas de financiamiento, pero también ha afectado también culturalmente la universidad, ¿no? Se está usando ya como un lenguaje más inclusivo, el lenguaje corporal es más reservado, más respetuoso, los tratos son distintos, entonces esta permeabilidad entre la sociedad y la académica es muy fascinante ver cómo está coevolucionando. Lo importante, cuando decía antes, como que nos estamos topando mucho con este tema del financiamiento, como hay más y más visibilidad de las mujeres y más, es cada vez más imperativo, digamos, cómo incluir a las mujeres en la investigación y promover su participación. Nos hemos topado como académicas ante la pregunta ¿qué podemos hacer para mejorar, para promover, digamos, la participación de las mujeres en la investigación? Estaba pensando que quizás podríamos destacar 3 grandes barreras de por qué esto no sucede, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que como mujeres tenemos y que las políticas de financiamiento y académicas tienen que entender? Muy a la rápida y como de mucho a partir de la experiencia personal y de mis colegas y amigas, ¿no? Lo primero yo creo que sería el tiempo, ¿no? Como mujeres, no todas las mujeres son madres y esto es como muy importante, pero como mujeres igual muchas veces nos vemos obligadas de elegir entre la maternidad o la vida personal y nuestra carrera, ¿no? Entonces, las políticas que necesitamos, quizás no necesitamos plata exclusiva para que las mujeres investigan, pero también toda una estructura que puede ayudar las jóvenes o las más mayores investigadoras a desarrollarse, ¿no? Entonces, contar con salas de lactancia, tener jardines infantiles en el lugar de trabajo, tener flexibilidad de horario, menor carga administrativa o docente durante los primeros años de la maternidad, por ejemplo, una asesoría a las mujeres jóvenes que están en la academia, todos estos son medidas y recursos que se necesita para que las mujeres estén más activas en la investigación. Entonces, eso yo creo como que la primera barrera sería como el tiempo y esta elección que tenemos que hacer a veces entre ser una mala madre y buena investigadora, ¿no? Que puede viajar, ir a terreno, ir a conferencias, estar al tanto, mantenerse actualizada o poder llevar como una maternidad completa y también, ¿no? Con las demandas sociales que esta como requiere. La segunda barrera sería quizás el reconocimiento y cómo nos estamos desarrollando dentro de las unidades académicas, dentro de nuestras universidades. Yo me acuerdo cuando recién estuve contratada como para que estés, y estoy en un ambiente bastante positivo, ¿no? Bastante bueno. Sin embargo, en las primeras reuniones sentí que tenía como que gritar más de lo normal para estar escuchada, ¿no? Y yo creo que alguna de nosotras lo ha sentido eso, ¿no? Hay muchos casos donde las colegas mujeres se pagan menos que los colegas hombres, no se les deja subir de jerarquía tan fácilmente más allá de las restricciones anteriores, ¿no? Entonces hay allí como un tema de reconocimiento de las mujeres y su inserción, digamos, también en cargos con mayor responsabilidad, porque a veces detrás del indicador cuantitativo de la paridad pueden decir tenemos mitad hombres y mitad mujeres, pero de las mujeres el 90% están en cargos administrativos, ¿no? O menores. Entonces, eso también es un tema. Una tercera barrera yo creo que tiene que ver con el tema del acoso, ¿no? Yo creo que es donde menos ha avanzado la academia, por lo menos en el caso chileno. Hay muchas mujeres y muchas estudiantes, ¿no? Que se tienen que quedar en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, mientras uno acosador no se le persigue, entre comillas, no se da justicia y es la víctima finalmente la que tiene que dejar, digamos, el lugar de trabajo o de estudio. Entonces yo creo que con estos 3 factores que son un poco desde mi experiencia, como digo,
yo creo que el tema es como bastante más complejo de que si haya financiamiento o no, ¿no? Ahora, la, poder superar estos valores, perdona, poder superar estas barreras es claramente como un esfuerzo que tiene que ser desde políticas estatales, las agencias de investigación de cada estado y las propias universidades. En Chile tenemos un muy buen ejemplo del programa Inés Género, que trata de la innovación en educación superior en género, que impulsa o financia el desarrollo de capacidades para disminuir las brechas de género en los ámbitos de investigación, desarrollo, etcétera. Si bien no existe un fondo que es especial para las mujeres, para que investiguen, se está intentando hacer como diagnósticos acerca de por qué las mujeres no logran quedarse en la investigación tanto, cómo se las puede promover, etcétera. Y para ir cerrando, porque entiendo que tenemos un rato también de preguntas y mis colegas anteriormente han cubierto como muy bien la pregunta, digamos, a esta primera, la respuesta a esta primera pregunta. Quería decirla, quizás enfatizar la importancia de tener las mujeres a toda la escala de decisiones, ¿no? Como decía Miriam, no es solo importante que las mujeres participan para representar la mitad de la población o porque todos y todas tenemos derecho a investigar, a trabajar, a estudiar, pero también con la mirada que tenemos y las soluciones que vamos a ofrecer, ¿no? El tema de la justicia ambiental, no de la justicia social, como decía Miriam, si son las mismas personas que siguen pensando los problemas de la misma manera, vamos a mantener las asimetrías de poder, vamos a perpetuar las vulnerabilidades y las inequidades. Entonces, esta mirada como más desde somos la mitad de la población, pero igual seguimos siendo un margen, ¿no? Como en ciertos ámbitos. Entonces, esta mirada desde el margen y desde cómo la minoría representada puede enriquecer un montón y guiarnos mucho a soluciones mucho más justas, pasando incluso desde la mirada de género, que, que puede ser incluso más cuantitativa, como decíamos antes, desde la mirada de género hacia una mirada más feminista, como decía Úrsula, ¿no? Como que el feminismo también tiene harto que ofrecer, tanto en conceptos como en métodos, como miradas de imaginar un futuro más justo para toda la humanidad, no solo para las mujeres. Muchas gracias. No, gracias a ti, María. Y bueno, ya hay algunas preguntas de algunas personas, pero antes, yo les había mandado unas preguntas. María ya, ha señalado algunos puntos, y justo como mencionaba Miriam, la paridad de género como tal no garantiza la desigualdad, ¿no? De género, sino que es un problema más estructural que lleva la división sexual del trabajo. También las tres lo han mencionado muy bien, de la cuestión del uso del tiempo y de cómo de alguna manera los hombres no, digamos, no llevan ese manejo, ¿no? Y en ese sentido, a reserva de que quisieran agregar algo más, Miriam y la doctora Úrsula, no sé si ustedes conocen algún caso en particular o alguna forma de la cual se ha podido, digamos, disminuir esta desigualdad dentro de las instituciones o tal vez a nivel más organización política, fuera de la institución. Yo podría mencionar A ver si... algún caso chileno, ¿está bien? Eh, por ejemplo, no sé si apuntabas a ese tipo de ejemplos, Darío, pero por ejemplo, a partir de la ola feminista que decíamos en Chile 2018, las estudiantes empezaron a pedir que tuviéramos más mujeres autoras en la literatura de los cursos, por ejemplo. Esto es como un ejemplo que tiene que ver con la enseñanza. Otro ejemplo sería en la misma Universidad de Chile, que salió un fondo para ayudar a mujeres y la comunidad LGTBIQ+, a la redacción de artículos y la realización de investigación. Entonces, como era un fondo chiquitito, pero que sí apuntaba a esta sección de la academia. Y a partir
de ahí hay varios, digamos, como programas, el mismo CR2, el Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, eh, que también estamos armando un protocolo, digamos, de género, tanto para incluir la perspectiva de género en las investigaciones, pero también para incentivar y fomentar que hayan más mujeres investigadoras en el cambio climático. Sí, Perdón, Darío, a mí me tocó desde el derecho al voto, a ser votada, ¿no? Poder estudiar una carrera, porque en mi casa lo más que una mujer podía estudiar era medicina, ¿no? Porque era más arreglado hacia la imagen cultural de una mujer. Creo que hemos cambiado, hemos entrado ahorita, aparte de ingeniería, el STEM, etcétera. O sea, sí ha habido avance, pero coincido con María que nos faltan muchísimos procesos. Y un tema donde yo quisiera insistir es en en las dictaminadoras. O sea, hasta ahorita básicamente se dictamina con criterios supuestamente independientes. Y un tema donde yo he insistido muchísimo cuando me ha tocado ser miembro de alguna dictaminadora, tanto del CONACYT como en la UNAM, ok, aquí hay una mujer que durante 2 años tuvo un hijo y por lo tanto bajó la productividad. Vamos a empezar a ver qué pasó después. Tiene mucho más productividad comparativamente que un hombre. O sea, una perspectiva de género en la dictaminación beneficia muchísimo entonces a las mujeres para no estar en este tipo de procesos. Y obviamente un tema histórico. O sea, hay que tomar en cuenta que necesitamos aliarnos y me encantó que tú hablaste de referencias bibliográficas. Yo en todo tesis doctoral, maestría o licenciatura exijo que los alumnos y las alumnas lean y incorporan en su planteamiento la visión. En los grupos de trabajo siempre, por ejemplo, doy clases en energía renovable. Pido que sean grupos mixtos, hombres y mujeres, porque se complementan enormemente en sus pensamientos. Entonces, pero esos son temas individuales. Si empezamos a hacerlos más sistemáticamente y más desde el punto de vista de los procesos capacitadoras, yo creo que vamos a mejorar sustancialmente este tipo de procesos. Y si las mujeres de repente van a salir. El otro tema es que hoy día creo que no hay que luchar tanto en contra como nosotros. Yo era siempre la única mujer en todos los procesos y pues obviamente era un tema crucial porque me sentía totalmente desamparado frente a esta presión que venía indirecto y directo en un momento dado con visiones distintas. Y aquí quiero terminar insistiendo otra vez en el tema del cuidado. Si los hombres no le entran al tema del cuidado, sea financiero, sea por tiempo, sea por apoyo, pero también para su propia salud, no vamos a cambiar el sistema tan arraigado del patriarcado. Y esto sí es histórico de miles de años. muchas gracias, doctor. Lidia, no sé si te gustaría agregar algo. Sí, me encantaron sus intervenciones. Muchas gracias, Úrsula y María. Y también me gustan, y María, como que al señalar las barreras, como que lo haces, o sea, se entiende el problema, ¿no? Y de lo que ocurre, o sea, se entiende como la complejidad del problema, pero también es la solución, entonces, como lo presentaste tú, no es tan imposible. Eso es lo que a mí me gustó de lo que, bueno, sí, sí es imposible, pero hay una solución, ¿no? No es como destrozar todo y la revolución, sino es más bien decir, bueno, aquí las mujeres y los hombres, y bueno, no todas las mujeres, ¿no? Y no todos los hombres, eso que quede claro, pero
A mí sí se me hace algo bastante fuerte, que para poder ser exitoso en cualquier ámbito académico, financiero o cualquier como estructura más capitalista, una tiene que ser hombre. No se puede ser mujer. Entonces yo creo que ahí está el punto que tiene que cambiar, ¿no? Y no nada más, entonces por eso no, cuando estamos nosotros diciendo hay que meter perspectiva de género, hay que meter, o sea, hay que entender que no se permite ser otra cosa que hombre para entrarle a todo esto, ¿no? Entonces nuestro éxito ha sido a partir de que no hemos reificado ser mujer, sino hemos tratado de hacer todo para que nadie se dé cuenta que somos mujeres. Porque no existe la posibilidad de existir en esos espacios y de ser exitosos sin pretender ser que no somos mujeres. Entonces no se puede hablar del cuidado, no se puede hablar del cariño, no existe espacio para todas estas cosas. Entonces eso me parece súper fundamental, ¿no? Que por eso el cambio está claro, no es fácil, pero yo creo que si no se reconoce eso, ¿no? Que no se está permitiendo otra manera de ser en estos espacios, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy importante que comentaste, María, y que quizá podrías hablar un poquito más, es de algo que se vuelve, o sea, una dinámica o una intervención que luego se vuelve institucional, porque eso a mí me parece fundamental, la institucionalidad de un cambio, ¿no? Y si eso, o sea, afecta a la institución, o sea, tú ves que hay cambio dentro de la perspectiva de las personas en cómo tratan, empieza a ver cómo pues se va haciendo más grande, ¿no? O sea, ¿cuál es la incidencia de esa institucionalidad, por ejemplo? A mí me interesaría, porque yo en realidad, Darío, cuando hiciste esa pregunta de que si yo conozco algo que se ha hecho, ¿no? Y, pues en realidad son cosas, sí, te puedo decir que hay cositas, pero de que si tienen algo, hace un impacto y que si han cambiado, pues en realidad no sabría como esa continuación. No sé si María quieras responder a Miriam o si no. Muy rapidito para que no sea como de muy de diálogo. Eh, sí, buen punto, Miriam. Y yo creo que pasan dos cosas allí. Uno, que efectivamente como que se traspasó esta sensibilidad de la sociedad a la institucionalidad eh, académica, pero si bien existen las oficinas de género, los protocolos del acoso, igual hay un montón de casos donde hay colegas que están protegidos. Es muy difícil para la universidad, desde la experiencia que he tenido yo, de ser tan valiente y lograr resolver un conflicto tan interno, ¿no? Como que quien está entre sus hijos prodigio, ¿no? Como que uno de ellos se porta mal, le cuesta mucho echarle. Yo siento un poquito eso, ¿no? Entonces, como que yo siento que también la universidad, a pesar de todo lo que está haciendo, tiene la estructura, tiene los protocolos, pero la acción y la voluntad política todavía necesita como un empuje más para que esto se haga bien. Sabemos un montón de casos que hay leyes de protección ambiental y las leyes no se cumplen, ¿no? A veces no es cuestión de que haya un protocolo, sino que haya la voluntad política para llevar a cabo algo. Y en segundo lugar, también hay que ver, ¿eh? Porque la ola feminista chilena yo siento como que afectó mucho a la sociedad, pero ahora estamos viendo cómo quizás es muy particular de esta sociedad también, ¿no? Y el momento que está viviendo, pero también ha empezado como de haber como una reacción por parte de cierto sector de la sociedad contra el feminismo también, ¿no? El tema del feminazi, el tema de caricaturizar un poco la lucha feminista. Entonces yo siento que esto sigue desarrollando y tenemos que ver un poquito cómo va a ir, ¿no? Y los equilibrios son bien sensibles en este sentido. Vale, gracias María. Pues Edgar hizo varias preguntas, la verdad, no sé cómo sistematizarlas. Pero bueno, no sé si quiera alguno de ustedes decir algo sobre cómo garantizar la equidad de género en las estructuras de mitigación y adaptación. Eso es muy complejo, creo yo. Este, pero si tienen algún comentario al respecto, si no, yo les pediría que pues vayamos cerrando con algo que les gustaría mencionar para finalizar. A mí me gustaría responder a la pregunta, ¿por qué razón en los desastres climáticos hay
en promedio en el mundo, y tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de las Naciones Unidas un estudio sistemático, entre un 68 y un 85% de muertes de mujeres. Y como en un momento dado la reaseguradora Munich Re, una poderosa transnacional, invitó al Banco Mundial y a la Cruz Roja Internacional, pude presentar esta problemática. Y claro, los hombres poderosos nunca en su vida se les había ocurrido que hay más muertes de mujeres en normalmente los desastres, eventos extremos. Entonces, afortunadamente, cuando se dieron cuenta, tuvieron que meter el tema, primero, hombres, mujeres, edades, raza, minusvalidez, o sea, un montón de variables para poder empezar a entender el tema. Pero nunca entendieron el tema de fondo, que era cuando en las entrevistas la gente, y fue interesante, desde Aceh hasta en la parte de Bolivia o la parte de Bangladesh, siempre apareció un tema que me llamó la atención y por eso sigo insistiendo. Es el tema del cuidado. Las mujeres fuimos socializados para cuidar a los demás y lo hacemos frecuentemente a costo de nuestra propia vida. O sea, la gente me contestaba, no, a mí mi mamá me ayudó a treparme a la palmera. Mi mamá corrió a salvar al abuelo, mi mamá hasta que trató de salvar al perro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre tenemos la vulnerabilidad. Entonces es muy importante, además del cuidado, por eso insisto en un cuidado femenino, masculino, compartido para que no sea toda la carga sobre nosotras, sino, y esto pues tiene que ver con el tema financiero, con el tema cultural, con el político, con el tema de todo otro tipo de factores para poder resolverlo. Entonces, si pudiéramos no nada más insistir en la resiliencia ante un cambio climático, sino una resiliencia compartido, participativo para poder superar estas desigualdades que existen y donde la universidad es crucial. O sea, coincido contigo, María, también en la UNAM tenemos el mismo tema de que el sistema judicial es tan complejo para poder en un momento dado resolver un tema de acoso sexual que se convierte más bien en una revictimización y las mujeres optan por no seguir este proceso simplemente para proteger su propia alma y su bienestar. Y una última cosa, nosotros hace unos años empezamos en el CRIM, porque estamos fuera de la Ciudad de México, con un laboratorio de felicidad y bienestar subjetivo. O sea, estamos trabajando precisamente por estar fuera de la ciudad con grupos para poder resolver, por ejemplo, impactos de cambio climático y todo esto. O sea, sí se puede institucionalmente hacer cosas. Muchas gracias, doctora Úrsula. No sé, Miriam o María, quisieran agregar algo. Sí, yo creo que me parece fundamental me parece que hay peligro en empezar a hablar como de perspectivas de género sin hablarlo desde perspectivas críticas y perspectivas feministas, ¿no? Porque si no lo abordamos con este enfoque, vamos a continuar dinámicas opresivas y jerárquicas. No, es que es muy, muy peligroso, ¿no? No traer el ente crítico y no entender todas estas dinámicas de las que hablaron María y Úrsula, ¿no? O sea, la inequidad de género no es algo que nada más ocurre porque las mujeres son más vulnerables naturalmente a los cambios climáticos. Se les ha construido de esta manera, ¿no? Y las estructuras que construyen estas diferenciaciones de género existen,
¿no? Y son, o sea, tienen impactos materiales. Entonces, si queremos cambiar cualquier cosa, tenemos que pensar más allá de políticas identitarias de mujeres y hombres, pero estar pensando en las estructuras que construyen a mujeres y a hombres, ¿no? Y que les relegan ciertas responsabilidades donde están vulnerando a las mujeres mucho más que a los hombres, a las mujeres de color, mucho más que a las mujeres blancas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier intervención que venga con género tiene que ser crítica y tiene que ser feminista y ya a cualquier nivel, si es en financiamiento, si es en cambio climático, si es en educación o investigación, pues ya las soluciones van a ser muchísimo más complejas, ¿no? Y vamos a entender por qué es que pues hay tanta discriminación, pues racista, sexista, ¿no? Porque es a partir de estructuras. Entonces sí me parece fundamental señalar esto. Gracias. No, gracias a ti, Miriam. Y María, ¿tú quisieras cerrar? Claro, un par de ideas para el cierre de este panel que me encantó mucho. Me encantaron las ponencias de mis colegas y su radicalidad, porque yo empezamos muy como suavecito y después llegó Úrsula con el patriarcano y todo tuvo sentido después. Yo creo que son dos las ideas como fuerte que creo que me quedo de este encuentro. Uno que tanto las soluciones, digamos, como el cambio climático, como las desigualdades a partir de género, siempre yo prefiero tener una mirada mucho más interseccional, ¿no? Como las cosas que menciona Miriam, de pensar la raza, la clase, etcétera, pero para simplificarlo mucho, como que el tema de género no es asunto solo de las mujeres, claramente, no es asunto de toda la sociedad, hombres, mujeres, gente binaria, como que eh, el feminismo como lo entiendo, o el feminismo que más me expreso, digamos, ¿no? Es el que busca, digamos, la igualdad y el bienestar y la justicia para toda la sociedad, ¿no? Hay muchos colegas hombres que piensan que como que si tenemos feminismo y que las mujeres tienen derechos, van a perder sus derechos que en realidad son privilegios. Hay como un malentendido allá también que tenemos que explicar unas cosas básicas, ¿no? Pero lo primero yo creo que es como las soluciones a todo lo que estamos conversando es un asunto de toda la sociedad. Y en segundo lugar, insistir un poco a lo que puso en la palestra Úrsula, ¿no? Que tenía que ver con el patriarcado, que tenía que ver con el feminismo y el buen trato, ¿no? Como tratarse con amor. Y allí yo creo que esta es la clave claramente para que sobreviva este planeta, o sea, desde ser súper, para caricaturizar un poco, desde ser muy hippie y decir que tenemos que tratar a todo con amor, hasta ser súper estratega y querer como aumentar la resiliencia de un sistema. La colaboración es la idea, ¿no? La colaboración, el apoyo mutuo. Nunca ningún sistema ha salido adelante matándose uno al otro para ver quién va a sobrevivir, o sea, siempre alguien sobrevive, pero no le dura mucho, ¿no? Entonces, todas las teorías y todas las disciplinas dicen como qué es la colaboración, qué es la sinergia la que nos puede llevar adelante. Y hay una última idea que creo que, que no la mencionamos y tiene que ver mucho con esta perspectiva que tienen desde las ecofeministas hasta las feministas marxistas que ponen un poco en paralelo el cuerpo femenino y la naturaleza, ¿no? Y cómo el capitalismo está explotando a ambos de la misma manera, cómo subvalora su trabajo, cómo insistía tanto Úrsula con el cuidado, ¿no? Entonces, cuando se pone todo eso junto, todo cobra mucho más sentido, ¿no? Como que esta explotación por parte del patriarcado o este patriarcado que decía Úrsula, como que el daño es global, no es que se dañan las mujeres y todos los demás viven fantástico, los hombres también van a morir en algún momento porque va a subir la temperatura, va a subir el mar, ¿no? Eh, allí creo que lo voy a dejar, que después una se anima mucho. Muchas gracias. No, está perfecto. Creo que las tres están señalando muchos puntos a discutir y claro que no se va a resolver en una hora y ni en este año. Pero bueno,
Creo que han señalado muchos líneas en las cuales podríamos seguir discutiendo esto y que tal vez yo creo que las personas que estuvieron siguiendo esto pueden ir pensando con el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, me llama mucho la atención justo que Miriam desde los correos que estábamos en la organización de esto me decía de esta cuestión de la mirada crítica de la perspectiva de género, ¿no? Y no quedarnos con la idea de que solo es añadir más a cuotas de mujeres en la investigación o en el financiamiento, ¿no? Sino hay que ver justo a detalle cada una de las particularidades. Creo que el tema del tiempo, y como también lo ha mencionado la doctora Úrsula, ya sea el cuidado, etcétera, interfiere mucho en la participación de las mujeres dentro y fuera de la academia. Y pues bueno, les agradezco mucho a las tres, creo que han señalado muchas cosas, y pues nada, desde el programa de investigación en cambio climático, pues un poco queríamos traer a discusión este tema en las propuestas que se nos hizo desde la para la Igualdad de Género, y creo que pues hay mucho que hacer todavía, y pues les agradezco mucho su tiempo y el interés por participar en este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a las dos colegas y a todos los que participaron y sus preguntas. Gracias, Darío. No, nos estaremos viendo.